Hola a todos y a todas, bueno, bienvenidos a esta clase virtual. Para quienes no estuvieron presentes la última clase, se cortó la luz, no al comienzo, sino cuando ya estaba desarrollada bastante la clase y se les dificultaba mucho a los estudiantes tomar nota, leer, ver lo que estábamos apuntando en el pizarrón, y por ese motivo decidimos cortar la clase y continuarla de manera virtual a través de estos videos. Para recapitular un poco, en esta tercera clase, previa al primer parcial, vimos y vamos a ver dos textos de Vaquero que, por un lado, tenemos En búsqueda de una unidad de análisis para el aprendizaje escolar, cuyo texto habíamos comenzado a desarrollar y estábamos en el último de los 3 puntos que trata el texto, y por el otro lado, el texto de Vaquero también, que se llama Del experimento escolar a la experiencia educativa. En este primer video, ahora, vamos a finalizar lo desarrollado en el primer texto de Vaquero. Nuevamente entonces decimos que vamos a recapitular un poco esto. Trata de 3 puntos principales, está bien delimitado, está especificado de esa manera el texto y después se ve delimitado por subtítulos. Por un lado es la desnaturalización de la escuela y del niño, diciendo que la escuela no es natural, sino que es un proyecto político y social impuesto por la cultura adulta hacia los niños. En segundo lugar, que el niño no es natural que esté en la escuela y por ende desde que el momento en que se mete a la escuela deja de ser niño para constituirse en un estudiante. Este estudiante, como vamos a ver en el punto siguiente, al pasar por estas características del formato escolar, sufre consecuencias en su subjetividad y en su psiquismo. Entonces, no es lo mismo un niño que tiene desarrollo espontáneo en la calle, en la cultura, en el barrio, que el desarrollo que tiene en la escuela. En el momento en que se ingresa a esta institución, empieza a tener un desarrollo específico, delimitado, previamente estipulado por alguien que no es él, sino que es la cultura adulta. Primer punto entonces, la desnaturalización. El segundo punto trata sobre los determinantes duros, que son los núcleos no negociables, lo que por más de que la escuela cambie a lo largo del tiempo, esos 6 puntos, esos núcleos duros o esos 6 determinantes duros jamás, nunca van a variar. Pueden cambiar en cantidad, pero no en cualidad, van a estar siempre presentes. Ellos son la delimitación de tiempo y espacio, el rol, la diferenciación de roles entre el docente y el discente, la realidad colectiva, ¿sí? Una clase dictada por un solo docente a un montón de estudiantes. Tenemos también la predeterminación y sistematización de los contenidos, la selección previa y la organización de menor a mayor profundidad de contenido, y por último la descontextualización, que los conocimientos que se imparten en el aula no surgen en el aula ni se van a aplicar en el aula. Por ende, esto hace que la personita que está sentada tenga que trabajar en operaciones mentales para trabajar en un objeto de estudio que no está ahí. Entonces lo tiene que convocar a la mente y empezar a trabajar sobre eso. Todas esas 6 puntos, esos 6 determinantes duros, que son los núcleos no negociables de la escuela, que no van a cambiar, hacen de lo que es la artificialidad, le llama el autor. Artificialidad en dos puntos. Por un lado, hace que la cultura escolar sea una cultura artificial que nada tenga que ver con el contexto cotidiano de la afuera, de la escuela. Y en segundo lugar, la artificialidad hace mención a que el curso de pensamiento y desarrollo cognitivo de la persona que se sienta en el aula no es espontáneo, sino que es forzado hacia esos lugares. ¿Quiénes lo fuerzan entonces? Quienes constituyeron la base de la escuela. Siempre está fundado, como vamos a ver en el texto siguiente, en un discurso hegemónico desde la ciencia y particularmente desde la psicología. Vamos a ver en este segundo texto que vamos a tratar después los riesgos que conlleva tomar como discurso hegemónico único, irrepetible y normativo ese marco teórico. Hasta acá hicimos una introducción de lo que vimos en la clase pasada. El tercer punto que trata Vaquero en el texto primero, vimos la
desnaturalización del niño y de la escuela, vimos los determinantes duros y la artificialidad del aprendizaje de la cultura. Y este tercer punto dice, entonces hay que pensar qué unidad de análisis vamos a tomar para pensar el aprendizaje escolar. La unidad de análisis es el recorte dentro de una población que se toma para estudiar un hecho concreto. Para poder estudiarlo no tiene que dejar afuera ningún factor que influye, ni tampoco incorporar factores externos que nada tengan que ver con el aprendizaje escolar. Por eso es tan difícil delimitar qué se estudia cuando se quiere saber sobre el aprendizaje escolar. A lo largo de la historia, dice el autor, va a tomar una unidad de análisis diádica. En algún inicio la unidad de análisis era diádica. ¿Qué quiere decir? Que la unidad de análisis, cuando analizaban la situación, tomaban en cuenta dos factores: el estudiante y el docente. Entonces, los únicos responsables de que eso se desarrolle o no se desarrolle el aprendizaje escolar era de uno u otro. Prioritariamente siempre era la culpa del estudiante cuando esto no se daba, y era el éxito del profesor cuando esto sí se alcanzaba. Esta unidad de análisis diádica después fue superada por otra que incorporaba el objeto de estudio. Para estudiar entonces los procesos de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo en el aprendizaje escolar, se piensa no solamente en el docente y en el estudiante, sino también en el objeto de estudio. Entonces, en un momento fue la unidad diádica, en este momento la unidad triádica. Fíjense que los nombres hacen mención a la cantidad de componentes que están en juego a la hora de analizar la situación. Después, con el giro contextualista, también lo vamos a ver más en detalle después, pero básicamente está queriendo decir que prestemos atención a los factores contextuales, sociohistóricos, culturales, que tienen que ver con el aprendizaje. En ese giro contextualista va a incorporar a esa unidad de análisis triádica toda una base de componentes contextuales, que son la comunidad, la división de tareas y la división del trabajo. Perdón, me equivoqué. La comunidad, las reglas y la división de tareas. Ahí está. Eso van a ver en el dibujo que hay una base en el triángulo que son todas las cuestiones contextuales. Y más arriba los otros tres elementos son el sujeto, el objeto de estudio y los instrumentos mediadores, ¿sí? Ese sujeto, objeto, instrumento, mediador, como dice el texto, remite a la categoría de trabajo, que siempre hay alguien interactuando con un otro que a través de instrumentos semióticos adquiere conocimiento, ¿sí? Esa es la categoría fija de trabajo, pero no deja de ponderar esta unidad de análisis el factor contextual. Entonces, después de la unidad diádica, pasa a la unidad triádica y por último, después del giro contextualista, se pasa a la unidad multitriádica. Lo van a ver en el texto, que es un triángulo gigante y adentro hay muchos cruces entre los distintos componentes que hacen que esté compuesto por un montón de factores, de un montón de elementos. Acá, si se ve, está el sujeto, el objeto de estudio, los instrumentos mediadores y en la base los factores contextuales. Esta unidad de análisis multitriádica es la pertinente, dice el autor Vaquero, para estudiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque ven al sujeto de aprendizaje no como un niño, sino como un estudiante. Fíjense que remite al primer punto del texto. Y después tiene en cuenta que los aprendizajes son artificiales, por eso el instrumento de mediación está arriba, o sea, está como un instrumento necesario para adquirir esos conocimientos. Son instrumentos semióticos de tipo representacional. Y por último, tiene en cuenta todos los determinantes duros que hacen al contexto. ¿Qué quiere decir? Que el contexto no es solamente un adorno o un recipiente en donde acontecen los procesos, sino que es en la situación en donde acontecen los procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esa unidad de análisis multitriádica es lo que el autor llama la unidad de análisis de la actividad. ¿Qué unidad de análisis entonces es pertinente para el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje? Es la actividad, donde un sujeto en interacción con reglas, comunidades y un contexto específico, a través de
divisiones de trabajo en una comunidad específica, con reglas específicas, conoce un objeto de estudio por intermedio de instrumentos de representación. Esa actividad es la unidad de análisis multitriádica que es pertinente para el estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con esto terminamos este primer texto y vamos a pasar ahora al segundo texto también de Vaquero, que se llama Del experimento escolar a la experiencia educativa. Los espero. Estamos en el segundo texto correspondiente a la unidad número 2. Este texto estaba planeado para después del break en el recreo que habitualmente tenemos a las 7 de la tarde en el instituto, pero por el corte de luz no se pudo realizar. Así que aprovecho este medio para explicar este cuarto texto que va a entrar en el parcial del lunes próximo. Vayan leyendo, ya lo vengo advirtiendo desde el inicio de la clase, cuando inauguramos la asignatura, no duden en consultar. Este tercer texto se llama Del experimento escolar a la experiencia educativa, la transmisión, entre comillas, educativa desde una perspectiva psicológica situacional. Cuando lean este texto recuerden siempre el título porque lo que hace es comparar dos posturas, dos paradigmas y dos formas de hacer pedagogía, si se quiere, de hacer didáctica. Por un lado, las prácticas situacionales y por el otro lado, las prácticas de la subjetividad o sustantividad. Para que tengan en cuenta, para que se vayan orientando, por un lado, las primeras en tiempo, o sea, cronológico, ponían como foco al individuo a título individual, a título solito, como responsable de los procesos y operaciones que hacían que éste se desarrolle cognitivamente. Después, como vimos en el texto anterior, en esta unidad de análisis que contiene un montón de factores más allá del sujeto como único responsable, se dan cuenta de que el aprendizaje es situado, es en una actividad, en un contexto social, ¿sí? Político, social, como se le llame. Siempre este texto advierte sobre los riesgos de posicionarnos desde una perspectiva sustancialista. Sustancialista está hablando de las características únicas de cada persona, a título individual. Entonces, si nos posicionamos desde ese lado, si nos ponemos o nos paramos a evaluar las capacidades que tiene o no tiene un sujeto, nos estamos olvidando de que si el chico o chica aprende o no aprende, no se trata solamente de él o de ella, sino de un montón de factores más. Lo que dice el texto es que si no empezamos a ver que otros factores son responsables, lo único que vamos a intentar cambiar o castigar o reprimir o ponderar para mal es al sujeto. En un momento del texto se habla de una matriz evolucionista que habla sobre este estudio del niño universal que tiene estadios de desarrollo. ¿Se acuerdan los esquemas de desarrollo de Piaget y cómo van apareciendo etapas superadoras de mayor equilibrio? Esto habla de una progresión en el niño universal y que si bien son los fundamentos de la ciencia hegemónica que fundó la escuela y la constituyó como tal, no por eso tiene que ser algo ya dado. Porque si sabemos que el niño natural ingresa a un medio, escuela, natural, simplemente el niño va a aprender o el estudiante va a aprender como si todo fuese natural y los cursos de pensamiento y evolución ya estuviesen dados aún antes de que el niño sea concebido. Dígase, en las teorías psicológicas. Sin embargo, lo que dice este texto es, no tenemos que dejar de ver y advertir que es un riesgo pensar que eso es natural, porque no hay nada que podamos modificar nosotros desde nuestras prácticas de enseñanza, si nada tenemos que ver en ese desarrollo. Entonces, lo que proponen es quitar la mirada paidocéntrica, que significa la mirada en el niño solamente, y tampoco irse al extremo de la mirada adultocéntrica de que son los únicos responsables, sino que es una conjunción de ambas. Es el niño en una situación de aprendizaje, el niño en la actividad de aprendizaje, dígase unidad de análisis del texto anterior.
Entonces, para poder entender qué le pasa al niño si aprende y por qué no aprende, hay que ponderar todos estos elementos que el autor mencionaba en el texto anterior. En algún momento del texto, no digo la página porque tengo otra versión del texto, habla sobre evitar operar de un modo aplicacionista o reduccionista. ¿Qué quiere decir? Esto es pensar que el desarrollo que se dicta en las teorías psicológicas constructivistas que van avanzando según su edad y según su construcción, no tiene que ser la última teoría, no puede ser la única explicación. Si bien puede ser, si bien sentó las bases para el aprendizaje, no es obligatorio que el niño o niña no aprenda en esos términos o en esos ritmos. Vamos a ver también que esto genera consecuencias en las prácticas de enseñanza. En otro apartado del texto de Vaquero remite a la matriz moderna y los efectos de las prácticas psicoeducativas. Ese es el subtítulo que va a tratar de explicarnos cuáles son los efectos impensados o no pensados de posicionarnos desde una perspectiva clásica o una perspectiva sustancialista, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de ponderar al sujeto como único responsable en este proceso de construcción y desarrollo de conocimiento. Va a dar una serie de riesgos que se pueden caer. Las ideas básicas son que en principio es segregar las diferencias, es decir, en etiquetar en casilleros estancos, rígidos, firmes, en donde tiene que ingresar cada categoría, ¿sí? Eso es segregar la diferencia. Piensen en los casilleros. Después, en un segundo punto, dice ponderar la diferencia como deficiencia. ¿Qué quiere decir? Todo aquel estudiante que no ingrese en ese casillero estanco es diferente y por ende es considerado como deficiente. Si no ingresa a ese en esa etiqueta preelaborada y predeterminada, entonces el niño o niña es deficiente. En tercer lugar, tenemos también no darnos cuenta de que el contexto no es algo que decora y que contiene y que genera el encuadre para que la clase se dé, sino que el contexto también es texto del aprendizaje. Mediante ese contexto, el niño es que aprende y cómo lo aprende también depende de ese contexto. En cuarto lugar es obturar la mirada subjetiva del estudiante a través de un discurso objetivo de la psicología. Si nos paramos de cómo son las cosas desde la psicología, nos estamos olvidando que tenemos enfrente a una persona única e irrepetible. Entonces, este discurso hegemónico científico sobre la subjetividad no deja de ser un discurso objetivo, rígido, estanco, que nada tiene que ver con la realidad. Entonces, si nos cristalizamos desde ese lado, no vamos a poder permitir al sujeto desplegar su subjetividad, o por lo menos no vamos a estar habilitados o habilitadas a percibir esas subjetividades únicas. Y por último, no me quiero olvidar ningún punto, no darnos cuenta, esto lo venimos trabajando a lo largo de las otras cursadas, no darnos cuenta de que el discurso psicológico se fundó para dar una explicación de por qué los niños aprenden de esa determinada manera, se termine convirtiendo en una normativa, ¿sí? Pasar de constituir algo explicativo a constituirse en algo normativo. Si bien funda las bases y explica, no tenemos por qué exigir a estos niños a encuadrar en eso previamente establecido. Continuamos con el siguiente subtítulo. A partir de toda esta explicación que acaba de dar el autor y yo me atreví a reexplicarlo, lo que nos está diciendo es que tengamos en cuenta de advertir sobre una perspectiva sustancialista de la subjetividad, porque nos estamos olvidando de que hay otros factores. Y nuevamente, insisto, porque es importante, estamos naturalizando
todos los componentes. Estamos naturalizando al sujeto, estamos naturalizando a las prácticas y estamos naturalizando a la escuela. Entonces, nada de esto puede ser modificado si es natural y es espontáneo. En cambio, si lo ponemos en consideración, lo podemos modificar en el caso de encontrar algo anormal. Sin embargo, desde una perspectiva sustancialista, lo anormal, cuando acontece, viene al lado de el único que está en la lupa, que es el sujeto. Entonces, hay una parte del texto que me parece súper importante y es lo que refleja la esencia y el espíritu de este texto y también el título del mismo. Dice, la experiencia posible se cierra en un experimento deseable y por suerte no siempre advenido o cumplido. ¿Sí? Sí, es por eso que un discurso llamado supuestamente a otorgar claves sobre el problema de la subjetividad, se instrumentaliza en un saber técnico utilitario llamado a respetar y controlar. ¿Sí? Si nos posicionamos en un discurso cerrado sobre un saber objetivo sobre el sujeto y nuestro saber es el único y irrepetible, no le vamos a dar la posibilidad al sujeto de desplegarse ni a las prácticas educativas de poder modificar para que esta situación cambie. Entonces, desde una perspectiva sustancialista, lo que se busca es un experimento en donde 1 más 1 es 2, donde todos los elementos naturales deben llegar a un mismo fin. Si no llega a ese fin, entonces el sujeto es deficiente. No obstante, desde una perspectiva contextualista, quiere decir después del giro contextualista, algo lo anticipamos en el texto anterior, en búsqueda de una unidad de análisis, se empieza a ponderar, se empieza a estudiar también y a tener en cuenta los elementos de tipo contextual. Ese contexto que antes actuaba como un contenedor, hoy ya es el texto del aprendizaje. De eso depende si el chico se puede educar o no. Desde una perspectiva sustancialista, donde el individuo es el único responsable, la educabilidad va a depender de esa persona. ¿Qué características y aspectos tiene esa persona para poder o no poder ser educado? Sin embargo, desde el giro contextualista, la educabilidad va a depender de toda la situación. Pensemos en la unidad de análisis multitriádica. De todos esos componentes va a depender si la educación puede ser posible o no, a título individual, en ese sujeto, pero depende de un montón de factores ya mencionados. Siguiendo. Bueno, después de esto explicita bien qué es el giro contextualista y lo que dice es que se diferencia de la perspectiva sustancialista de la subjetividad en 4 puntos, aunque los últimos 3 tienen relación con el primero. En primer lugar es el discurso que tiene de la unidad de análisis, el segundo sobre la diversidad y la dirección de los procesos de desarrollo, y el tercero es la inherencia entre las prácticas educativas, ¿no? Las clases y todo lo que va pasando, y los procesos de desarrollo en estos estudiantes. Por último, el último punto es la posibilidad de concebir a las prácticas pedagógicas como prácticas de gobierno de desarrollo, que quiere decir que cualquier emisión que se dé desde una clase tiene efectos subjetivos en el estudiante. Paso siguiente, explica el tema de la educabilidad que acabo de desarrollar hace unos segundos o minutos, y que la educabilidad entonces es entendida como una propiedad más de las situaciones y no como una característica individual del sujeto. El concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky es el siguiente subtítulo que sigue en el texto y es un concepto que ya hemos trabajado en algún momento, creo que en todas las unidades, hasta el momento en la primera y en la segunda con total seguridad, en la primera no lo sé, pero bueno, ahora lo vamos a desarrollar con un poquito más de especificidad. Los conceptos de capacidad real y capacidad potencial ya lo habíamos trabajado, pero rememorando un poco hace alusión a que
La capacidad real es la capacidad que el individuo ya tiene y ya puede resolver, es decir, es un conocimiento ya adquirido, ya forma parte de su desarrollo y por ende puede resolverlo solito, sin compañía de nadie. Sin embargo, hay una capacidad que no está medida por los test de inteligencia porque todavía está en vía de desarrollo, pero no lo tiene adquirido con total firmeza ni fortaleza, y esa es la capacidad potencial, que es lo próximo que está por aprender ese estudiante. Se llama capacidad potencial porque es algo que tiene en relación a su capacidad real, pero que en compañía de un otro sí lo puede realizar. Por lo general ese otro es un docente o es un adulto responsable como madre, padre, un adulto, una figura significativa, y a veces es un compañero que es más experto en el tema, ¿sí? Esa diferencia entre capacidad real y potencial se genera porque se da una actividad intersubjetiva, ¿sí? Ya habíamos dicho y lo vamos a repetir, que es la conjunción entre la capacidad de la persona que está queriendo aprender y el desarrollo, mediante un lenguaje, sea oral o escrito, de parte de una persona que sabe acerca de ese tema. En la interacción se genera la zona de desarrollo próximo porque de otra manera no lo podría hacer. Solito una persona no puede aprender nada, siempre cuenta con un otro. Recordemos que se trata de una clase o de un libro o de un material audiovisual que otro hizo. Entonces en la interacción es posible este crecimiento. Y va a decir que este desarrollo, entonces este crecimiento, se llama desarrollo ontogenético, lo llama de esa manera en el texto, acontece 2 veces en la vida de una persona. Primero, o en un lado, perdón, a nivel interpersonal, entre personas, a nivel social, y después a nivel intrapersonal, dentro de la mente de un sujeto. Estas dos instancias, dice, es lo que genera la interiorización. La interiorización es eso que se aprende y se adquiere en el medio interno, ¿sí? Se aprende en el medio social y se adquiere en el medio interno. Por eso es tan importante la palabra o el concepto en la teoría de Vygotsky de interiorización, porque eso genera ese desarrollo subjetivo o cognitivo. Ahora, en este texto aparece una tal Bárbara Rogoff que viene como a advertir o a criticar, quizás un poco más a advertir, de no ponderar este doble mecanismo de este desarrollo ontogenético que se da en el plano intersubjetivo y después intrasubjetivo como 2 momentos distintos. No es que primero se da lo social y después se da lo individual, porque de esa manera, si lo separamos en tiempo y espacio o en tiempos cronológicos, va a parecer como que es un corte y pegue, como que saco del medio externo y lo ingreso a mi psique como algo externo, ¿sí? Ya habíamos visto que los riesgos que conllevan este corte y pegue, la experiencia, los conocimientos deben ser asimilados por una estructura cognitiva y tiene mucha participación el sujeto en ese conocimiento. Entonces lo que Bárbara Rogoff dice es que no utilicemos el concepto de interiorización, sino más bien de apropiación participativa. Fíjense cómo la misma palabra, interiorización y apropiación, remiten más o menos a la misma idea, pero el concepto de apropiación participativa habla de una posición más activa, más consciente por parte de la persona que está queriendo aprender. Entonces, en una apropiación participativa está hablando de la apropiación mental y la participación en un esquema social. Esto es con respecto al apartado sobre zona de desarrollo próximo en Vygotsky. Y por último, como a modo de cierre, el texto presenta un cuadro donde hay 2 entradas, uno que presenta la práctica situada y otra la práctica situacional, y marca bien las diferencias punto por punto, qué es no qué es, sino qué implica o cómo explica cada una de las perspectivas sobre algún concepto específico. No lo voy a leer ahora, es algo muy concreto, bien específico y bien simple hasta de deducir una vez que se comprende lo explicitado hasta este momento.
pero es como que resume ese cuadro, no lo puedo enseñar porque es simplemente observarlo del material bibliográfico, se los recomiendo, y que lo puedan leer también una vez que comprendieron de qué se trata el contenido del resto del texto, porque ahí es como que decantan las ideas y se consolidan en ideas que ya están desarrolladas pero bien concretas en simples oraciones. Con esto terminamos el último texto, el cuarto texto que ingresa en el examen parcial, y los escucho, los leo y quedo a disposición de cualquier consulta sobre cualquier material. Nos vemos el lunes.